Buenos días. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Ok, vamos a empezar con los temas de la oportunidad. Buenos días a todos. Estuve revisando las pruebas. Van a ver que las volví a revisar porque sí vi que habían temas de la cuarta unidad. Pero recuerden cómo se partió. Y de igual forma, ¿verdad? Las aulas ya las suben. Entonces pudieron haber ido preguntas, ¿verdad? Porque ya estaban los bancos de preguntas. Y entonces estuve pues revisando un poquito más a detalle, igual si se quedó algo, como les dije, me pueden mandar un correo, ¿verdad? Preguntándome y yo voy a hacer correcciones aún. Entonces, aunque la parte de potencia sí se mencionó, pero la dejé para la cuarta, ¿verdad? Porque no, algunos no trabajaron en eso y algunos se las hicieron. Entonces, para no perjudicar, la dejé para la cuarta unidad. ¿Verdad? Que aquí vamos a trabajar bastante con esa parte de potencia, pero que sí aparece en el tema de lentes y solo era uno sobre F, ¿verdad? Y sí se mencionó. Pero bien. La próxima semana vamos a tener revisión de los exámenes. Ya les voy a confirmar el día esta semana, ¿verdad? Para que vayan apartando ese día. Y ahorita empezamos con la cuarta unidad, que ya tenemos parte, ¿verdad? Visto de esto, ¿verdad? Porque vamos a usar los lentes ya ahora con una aplicación, ¿verdad? Que son, por ejemplo, los anteojos o los lentes de contacto y eso nos ayuda a corregir y tenemos dos problemas, lo que es la miopía, ¿verdad? Que es la dificultad para ver objetos que están lejanos, ¿verdad? Y ahí lo que se usa, este es sin corregir y este al corregirlo se coloca una lente divergente, ¿verdad? Y con eso corrige la miopía. En el caso de la hipermetropía, que es la dificultad para ver objetos de cerca, ¿verdad? Lo que usamos es un lente convergente, ¿verdad? Y con eso se corrige, ¿verdad? Lo que sería la hipermetropía. Tenemos aquí una nueva variable que es el aumento angular. Tenemos el aumento de una lupa, ¿verdad? Cuando tenemos un punto cercano y hoy se usa el punto cercano de 25 centímetros. Entonces siempre podemos usar ese valor de 25 centímetros, pero si un problema ya le aclara que el punto cercano es 23 centímetros, por ejemplo, entonces usaríamos 23. Y este es el aumento de la lupa, ¿verdad? Si la imagen se forma en el infinito, ¿verdad? Esto es algo que están viendo muy cerquita y esto sí es algo que está más lejos. Estas son como indicaciones generales. Ya en los problemas los vamos a ver. Igual este es un resumen, porque ayer les quedó tarea ir a leer, ¿verdad? Porque hay que hacer bien importante manejar ciertas cosas, pero que para manejarlas debe de haber leído bien el capítulo y manejar el tema. Porque como verán, las fórmulas son relativamente sencillas, directas, ¿verdad? Lo que hay que manejar pues es el contenido. Aquí tenemos una lupa, ¿verdad? Colocan un objeto que es una mosca. Este es un objeto real, pero lo que percibimos con el ojo, ¿verdad? Es un poquito más grande y como que estuviera más alejada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos la imagen virtual, que me habían preguntado por qué eran virtuales, ¿verdad? Entonces, porque no es, o sea, lo que ve aquí, a donde lo tiene, no lo ve, ¿verdad? Sino que lo ve en otra posición y hasta más grande, ¿verdad? Entonces, esas ya son las imágenes virtuales, igual formadas siempre al lado del objeto. Eso es usando una lupa. También otra cosa que tenemos aquí, ¿verdad? Va a ser el uso de los microscopios, ¿verdad? Que usan dos lentes, uno le sirve de lente y la otra de lupa, y así se forman lo que son los microscopios, ¿verdad? Y ahí vamos a tener un aumento ocular y un aumento objetivo, que se le llama, ¿verdad? Y la multiplicación de esos dos sería el M total, que uno sería el de la lupa y el otro sería el de la lente. Ahí está el diagrama. Tenemos también otra aplicación que sería el telescopio,
¿verdad? Y pues aquí tenemos la forma de calcular. Igual se forma con dos lentes convergentes, una llamada ocular y la otra llamada objetivo. Bien, y eso pues es lo que estaríamos discutiendo, pero lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En detalle con los ejercicios. Ahora eso que les mostré es el resumen que aparece en Jancoli, ¿verdad? Solo para hacer una medio relación, ¿verdad? De lo que estaríamos viendo en este nuevo capítulo, ¿verdad? Ahora veamos los ejercicios, porque vamos a empezar los ejercicios, ¿verdad? Para ya irlos trabajando. Y tenemos ahí el primer ejercicio, entonces. Dice, una mujer miope tiene un punto lejano no corregido de 200 centímetros. ¿Qué clase de lentes de contacto corregirían esta condición y de qué potencia deben ser? De primero, el problema. Tenemos miopía. La otra cosa es que esta persona va a usar lentes de contacto. Entonces dice qué clase de lentes de contacto corrigen esta condición y de qué potencia deben de ser. El problema que tenemos acá, ¿verdad? Es miopía, dice. Para corregir la miopía necesitamos los que son lentes divergentes. En ese caso dice que usa lentes de contacto. Y esto va a ser importante porque se usa lentes de contacto D es igual a 0. D es la separación que hay del ojo a los anteojos, por ejemplo. Pero en el caso que es lente de contacto, está exactamente sobre el ojo el lente. Entonces la separación pues es 0. Me dice que el punto lejano, entonces ahí aparece un DF, que llaman punto lejano, es 200 centímetros. Otra cosa aquí muy importante, ¿verdad? Es que no se trabaja en centímetros. Aquí siempre debe estar en metro. 200 centímetros son 2 metros. Debe recordar que un metro son 100 centímetros. Ahora, el de sub 0 acá es el infinito, ¿verdad? Recuerda que es miopía, que lo que anda buscando a corregir es objetos que se ven de lejos. Entonces nosotros venimos y colocamos el objeto lejos, lo más lejos que podamos. Entonces llamamos a ese punto infinito. ¿Verdad? Pues aparece ahí un infinito. Pero eso está ligado a que sea miopía. Por eso les digo, deben de aprenderse bien cada uno de ellos. Entonces hay una relación, ¿verdad? Para calcular el de su I. Y les dice que es negativo df menos t. Entonces, el df sería negativo 2 metros el de SUI. Van a ver que todos estos de SUI van a ser negativos, ¿verdad? Porque lo que se producen son imágenes virtuales. Y eso igual está explicado, ¿verdad? En la teoría que les mandé a leer, ¿verdad? Que siempre se van a hacer objetos virtuales. Van a ver que el de SUI les va a salir negativo. La potencia es 1 sobre F, que no aparece en este capítulo porque se ve en el anterior, aparecía esta fórmula donde decía potencia es igual a 1 sobre F. Y 1 sobre F, recuerdan, era la ecuación de las lentes delgadas, ¿verdad? Que les decía 1 sobre D sub 0 más 1 sobre D sub I.
Van a ver que en el libro la potencia solo aparece 1 sobre d sub i. Pero es que 1 sobre infinito más 1 sobre d sub i, ¿verdad? Bueno, tenemos el valor de d sub i. Pero 1 sobre infinito, un valor, 1 sobre un valor grande, 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 tiende a 0. No digo que es 0, sino que tiende a 0 y podemos usar como 0. Entonces van a ver que la potencia para la miopía es 1 sobre d sub i, ¿verdad? Pero por esto de acá. Entonces no es que vamos a tener dos fórmulas, sino que de ahí, y ya pueden usar esta relación, si es miopía, 1 sobre d sub i. Entonces no, eso la pueden usar así. Entonces 1 sobre 2, esto es negativo 0.5. Y la unidad, ¿verdad? Para medir la potencia es dioptría. Se usa D mayúscula, ¿verdad? Se usa D mayúscula. Potencia es negativo 0.5 dioptrías. Vamos a pasar a otro ejercicio. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Por el momento. Ok, venimos Ahí, empezando. Díganme. cuando calculó D sub I, esos valores están dentro de valor absoluto, ese menos, o no, ¿qué son esas líneas? Sí, este valor absoluto, pero como el D sub 0 es 0, ¿verdad? El D, perdón, es 0, entonces el DF, ¿verdad? Pues será 2. Se quita el valor absoluto, pero el negativo estaba fuera del valor absoluto. Lo que le estoy diciendo es que lo que esté adentro siempre va a ser positivo, ¿verdad? Pero lo multiplica por un signo negativo. Entonces por eso queda negativo. Pero el Oh, entiendo. DF, o sea, el DF sería 2 metros menos 0. Sería 2 metros, ¿verdad? Pero el signo menos está fuera del valor absoluto. Lo que quiere indicar es que ese de su i siempre va a ser negativo. Esa es la fórmula así, tal como aparece, lo estoy usando para que vean la relación, ¿verdad? Después ustedes lo pueden ir haciendo hasta más directo, ¿verdad? Pero por el momento estamos aprendiendo. Listo. Ok, veamos otro ejercicio. Miren, ahora tenemos otro problema, una persona hipermetrópe. Tenemos otro problema. El problema es hipermetropía. No logra enfocar objetos que estén más cercanos de 1.5 metros. Recuerden que aquí en la hipermetropía es que los objetos cercanos, ¿verdad? Hay problemas. Los lentes de contacto, y me piden acá que va a utilizar lentes de contacto también. Porque eso hay que tener claro si usa gafas o anteojos o se está usando lentes de contacto, que le permitirían enfocar las letras en un libro a 25 centímetros de sus ojos. Son convergentes, divergentes o planos. Explique por qué y de qué potencia deben de ser. Tenemos aquí hipermetropía, entonces. Una pregunta, ingeniero. Dígame. En este caso, el DF hace, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A la distancia focal del punto cercano?
¿O cómo? El DF, el punto lejano. Ellos le llaman punto lejano ahí. Pero Es aquí va de a que cambiar, aquí va a cambiar un poco, ¿verdad? Porque ya vi lo que quiere preguntar. Aquí va a cambiar un poco porque ahora lo que tiene es el otro caso. Entonces aquí es lo que les decía, al contrario. El de sub cero es el que va a quedar como definido. En este caso dice que es 25 centímetros. Y en el caso que no se lo den, pueden usar 25, ¿verdad? O habrá otro caso que le van a decir que es 23, ¿verdad? Podría ser, pero andaría por ese valor. Y aquí tendríamos el de SUI, ¿verdad? Y el de SUF, el punto lejano, está relacionado con el de SUI. Es que creo que en esta parte no les hablan del de SUF. Tiene más sentido hablarlo para el otro. Porque aquí con el que juegan más es con el de sub cero. Pero vamos a ir haciendo ejercicios y tal vez ahí quedan más claros, porque es que son dos diferentes, ¿verdad? Uno es de lejos y el otro es de cerca. Entonces, ahorita estamos muy próximos para ir sacando la conclusión, pero sí para ir como pensando, ¿qué pasaría en el otro caso? Vamos bien. Pero van a ver que la relación que va a haber entre el punto lejano y el de su y en este caso la única variación que estaríamos percibiendo nosotros es eso, cuando hayan los anteojos, ¿verdad? Es que cambiaría un poco el de su y del de su F. Ahí van a ver que solo así como lo estamos trabajando, ¿verdad? Solo eso estaríamos viendo ese efecto para esta parte de los lentes. Y el de SUI aquí, yo creo lo que por ahí va la pregunta, el de SUI aquí sería 1.5 metros, ¿verdad? Porque el de sub cero sería 25, esto es cuando tienen hipermetropía, aunque aquí sí les mencionaron ese valor, ¿verdad? Pero en varios ejercicios que no le dirían, pero este sería nuestro valor de referencia, el 25. Pero si me dan 23, pues debo trabajar con el 23, que debo respetar pues también el que me den. Si no me lo dan, lo utilizo. Por eso les digo, hay que estudiar los dos casos. Y aquí como usa lentes de contacto, y siempre lo voy a anotar para que ustedes también en examen tomen en cuenta eso, si son anteojos o son lentes de contacto. Le pide de qué potencia deben ser. Ah, no terminé el inciso A. El tipo de lente para hipermetropía son lentes convergentes. Convergentes. Ese es el lente que me va a corregir la hipermetropía y en el caso de la miopía, que fue la lente divergente. Calculamos la potencia y siempre va a ser la misma fórmula, 1 sobre F. Hay que tener cuidado porque recuerden que todo debe estar en la misma unidad y la unidad que vamos a usar es metro. Siempre va a ser metro, entonces todo debemos pasarlo a metro. Y 1 sobre F, ya sabemos nosotros, ¿verdad? 1 sobre D sub 0 más 1 sobre D sub F es igual a 0.25
Y ojo, aquí deben de tener cuidado, aquí no vamos a sacar el inverso, ¿verdad? Porque P ya aparece arriba, ¿se fijan? No aparece 1 sobre P, ¿sí? Porque la dioptría de aquí es menos. Y aquí hizo falta un signo, entonces. Estas distancias son el de su I, ¿verdad? Siempre es un objeto virtual cuando usan lentes de contacto o anteojos. Pues menos. Aquí sería menos también. ¿Cuánto le da esto, ve? Ver si hacen bien el cálculo. Recuerden, ahí ya no se le saca inversa. Eso está bien porque las unidades de la potencia es 1 sobre metros, o metros a la menos 1, ¿verdad? 4.77. 4.77, no. 67. No. A mí me da 3.33333 hasta el infinito. A mí también, Ah. 3.33. Igual a mí. Revise la compañera. ¿Tenemos algún dato mal ahí? Sea 3.33 y ojo, no le damos vuelta al número y le ponemos de dioptría, ¿verdad? Esta D de unidades es 1 sobre metro, que son las unidades que tenemos, ¿verdad? Que es lo mismo de decir metros a la menos 1. Dioptrías, esa es la unidad. Ingeniera, Dígame. en este caso cambiamos el signo a menos porque son lentes. ¿Por qué cambiamos el signo a menos? Porque todas las imágenes que vamos a tener son virtuales. Siempre el de su va a ser negativo, ¿verdad? Ese siempre se lo vamos a poner, ¿verdad? Pero aquí siempre, ¿verdad? Todos los de su se vieron en el anterior, que fue miopía, también el de su era negativo, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Ahí les explica, de hecho en el campus les explica eso del signo menos, ¿verdad? Que siempre van a ser negativos. Por eso en aquella fórmula que preguntó el compañero, ¿verdad? El valor absoluto apareció un menos, porque es que siempre el de su iba a ser negativo, ¿verdad? Las imágenes que obtenemos aquí son virtuales. Entonces son, el de su i siempre va a ser negativo. Entonces ahí que me parecía punto 5, yo hago la interpretación, ¿verdad? Ya cuando coloco el dato es negativo 1.5 de su i. Bien, entonces hay que fijarnos en eso. El problema que estén en metros y se usa lente de contacto o anteojo, ¿verdad? ¿Se fijan? Los problemas son relativamente cortos, pero sí requiere, ¿verdad? Como que, y cada uno de ellos pues tiene su forma, ¿verdad? Dado que uno quiere corregir el punto, la visión de lejos y el otro es la visión de cerca. Pues, estos siguen siendo más o menos introductorios, aunque no, y tienen un poco de análisis. Hay que volver a leer hoy, aunque sea el campo, ¿verdad? Aunque diría todo, ¿verdad? Para que vayan quedando más claros, porque estos son los ejercicios. Por eso ya no se puede complicar. Son los problemas van a ser así. Entonces hay que manejarlo bien, pero eso ya es la parte de teoría. Entonces hay que leer bastante, ¿verdad? Para tenerlos bien claros, ¿verdad? Porque se fijan,
las fórmulas son relativamente directas. Bien, veamos otro ejercicio. Dice un hombre míope. Miopía. Usa anteojos. Ya no es lente de contacto. Cuando dice usa anteojos, debo de considerar la distancia extra, podríamos decir, que hay entre el ojo y el lente. En este caso, a la gafa o anteojo, ¿verdad? No es lo mismo que el lente de contacto que estaba sobre el ojo. Y ahí ya no había una separación. Y dice que la potencia es negativo 0.25 dioptrías de potencia. ¿Y a qué distancia tiene su punto lejano? El DF le dice. Miren que no me dice cuál es la distancia del anteojo al ojo, pero usamos el que está por default. Y eso también está, si hacen la lectura de campos, ahí les dice UCD como 3 centímetros. Pero si el problema me hubiera dicho que está a 2.5 centímetros, por ejemplo, yo uso 2.5 centímetros. En este caso no me dicen cuál es la separación, pero uso entonces la que es por default, como se dice, que serían los 3 centímetros. Así no le dicen, esto lo estoy anotando yo, pero esto está en la teoría. Pero eso está en la teoría. Sabemos que el D sub 0 para miopía, ¿verdad? Era infinito. Pero hay que manejar bien los casos, ¿verdad? Porque eso es de miopía. Colocamos un punto lo más largo que queremos, ¿verdad? A fin de poder restablecer la visión, ¿verdad? Entonces decimos lo más largo que ponemos el objeto, pues en el infinito. Esto, ¿verdad? ¿Por qué pusimos esto, verdad? Porque son anteojos. Tratar de escribir todas estas cosas, ¿verdad? Para que les ayuden a estudiar por qué agregó eso. Por los anteojos. Y dice que la potencia es 0.25 D. Ya sabemos que la potencia es 1 sobre D sub I cuando es miopía, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Esa pueden ya no estarla haciendo todo, ¿verdad? Porque potencia decimos que es 1 sobre F, potencia, y 1 sobre F D sub 0, más 1 sobre D sub I, fue lo que hice en el primer ejercicio. Potencia es igual y el D sub 0 es infinito, más 1 sobre D sub I. Y entonces esto da ahí da 0, ¿verdad? Te queda que la potencia es 1 sobre D sub I. Pero esto solo es para miopía, ¿verdad? Porque cuando hicimos hipermetropía, pues esto no estaba en el infinito, era 25, entonces eso no se hacía 0, ¿verdad? Entonces, no es una nueva fórmula, ¿verdad? Yo la escribí acá, pero no es una fórmula, ¿verdad? Sino que sale de acá. Pero si ya sabe miopía y ya lo maneja bien, lo puede utilizar porque ya sabe de dónde viene. Entonces, despejamos para D sub I, que ando buscando el punto lejano. Ya quiero que le decía, ¿verdad? A medida que vamos avanzando los ejercicios van quedando más claras esas variables. La que me preguntaban hace un ratito. Miren, aquí voy a calcular ese punto lejano para miopía. Entonces, D sub I, no sé por qué me sale esto. Sería 1 sobre P. ¿Cuánto es D sub I? Negativo 4. Metro. Y vayan agregándole las unidades, que deben de hacer la relación de D dioptrías. Lo contrario sería 1 sobre dioptrías, son metros, y 1 sobre metro y dioptrías. Bien. Ahora el punto lejano
Pueden ver la pantalla. Parece que se me congeló. Ahí está. Y ahora vamos a calcular el punto lejano. Teníamos el D sub I negativo DF menos D. D sub I es menos 4 metros. Acá hay un menos DF menos D. Es lo que le decía aquí, saca la magnitud. Pero ese menos y menos se puede cancelar, ¿verdad? O pasan ese menos a dividir y menos arriba y menos abajo se cancela. Entonces me queda esta relación de acá, ¿verdad? Ya sabemos que eso sí va a ser positivo, entonces puedo quitar la barra de valor absoluto, ¿verdad? Porque lo tengo comparado a un positivo. Entonces debe quedar así. Entonces 4 más D me daría ese punto lejano. Y D es 0.03 metros. Ok, y ahí estaría la respuesta. Voy a poner completo. Ahí está. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, cierto hombre tiene un punto lejano de 150 centímetros. ¿Qué potencia deben tener unos lentes de contacto que le permitan ver con claridad objetos? Inciso B. Si puede leer un periódico a 25 centímetros usando sus lentes de contacto, su punto cercano está a menos de 25 centímetros. Si es así, ¿dónde está ese punto? Ok, entonces dice cierto hombre tiene un punto lejano de 150 centímetros. ¿Qué potencia deben tener unos lentes de contacto? Me pide la potencia. Me dice que son lentes de contacto. Eso significa que el D es 0. Que le permitan ver con claridad los objetos lejanos, dice ahí. ¿Qué
¿De qué estaríamos hablando entonces si este es el problema? Ahora no le dicen de un solo la palabra, ¿verdad? Sino que le dicen el problema, por decirlo así. Debe de manejarlo bien, mira. ¿Qué estaríamos corrigiendo? Miopía. Hipermetropía. Es miopía, hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Porque si nos equivocamos con eso, haríamos el análisis totalmente incorrecto, ¿verdad? Los objetos lejanos, el problema de ver objetos lejanos es miopía. Para que vayan viendo y anotando, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben de estudiar? Y ¿cuáles serían los problemas que tendríamos en ese examen? ¿Verdad? Hay que estudiarlo. Solo son dos, pero debe de quedar claro. Porque en este no les dicen miopía ni hipermetropía, sino que les dan el problema. Que por eso deben de manejarlo bastante bien ambos. Tengo miopía, ¿verdad? Porque dice que es problema para ver con claridad los objetos lejanos. ¿Verdad? Entonces, al tener miopía, decimos que el objeto lo colocamos lo más largo posible. Voy a colocar en el infinito. ¿Y el de Sui qué sería? Yo creo que ya no es necesario hacer. Bueno, lo podemos hacer si quieren. Lo vamos a hacer. Calculemos el de Sui. Negativo df menos t. Recordemos que esto debe estar en metros. Pónganle un foco, escríbanlo ahí, todo debo de convertirlo a metros. Ese es un error. Entonces sería 1.5, el de que es 0, ¿verdad? Pues 0, tocaría negativo 1.5 metros. Aunque ya de solo le hubiéramos puesto también negativo 1.5 porque vimos que el D la separa, son lentes de contacto. Entonces el D y el DF eran el mismo y ya sabemos que iba a ser negativo. Entonces, potencia. ¿Qué potencia deben tener los lentes? Entonces, calculamos la potencia, sabemos que es 1 sobre F, ¿verdad? Esa es la relación, pero cuando tenemos miopía, ¿verdad? Hemos hecho 2 veces la deducción, vimos que era 1 sobre D sub I, ¿sí? Podemos usar ese resultado entonces. 1 sobre negativo 1.5 metros. ¿Cuánto le da eso? Que calculenlo, ¿verdad? Para que vean que no están sacando inversos. Solo es 1 entre negativo 1.5 metros. Negativo, pero negativo ¿cuánto? Menos 0.67. Excelente. Las unidades vamos incluyéndolas para que se las vayan aprendiendo, por favor. Dioptrías, ¿verdad? Y le ponen D mayúscula. Muy bien, tenemos la primera parte. Entonces, a ver, si puede leer un periódico a 25 centímetros usando sus lentes de contacto, su punto cercano está a menos de 25. Si es así, ¿dónde está ese punto? Entonces ya me están dando el punto, ¿verdad? Que sería el de sub 0, dice que es 25 y les está pidiendo cuál sería si puede leer un periódico 25 centímetros usando los lentes de contacto. Su punto cercano está a menos de 25. Si es así, ¿dónde está ese punto? Con los lentes lea 25, ¿verdad? Pero ellos quisieran ver cuánto sería la distancia, ¿verdad?
su punto cercano, ¿verdad? Si toman en cuenta que sería 25, ¿verdad? ¿Cuál sería? Ahora, porque recuerden que aquí colocamos que era infinito, entonces ahora le están poniendo que sea aquí 25 y entonces tendríamos que buscar el de su i, ¿verdad? Porque el de sucesión, recuerden que sigue siendo distancia al objeto, ¿verdad? Entonces el periódico está a 25. Sacando eso y entonces encontraríamos un de su i bajo esa nueva condición. Está en el infinito, el de su i me quedó 1.5. Ahora el inciso B, si está a 25 el de sub 0, ¿cuánto sería el de su i? Esa sería la traducción o la interpretación de lo que les está pidiendo. Entonces, ¿por qué vamos a hacer el inciso B? Y entonces dice que el de sub 0 es 25 centímetros. Recuerden, esto debe estar en metros. 0.25 metros. Como está usando los lentes de contacto, ya sé yo cuánto es la potencia de los lentes de contacto. 0.67 dioptrías. Y de aquí sacaríamos ese de su i. Y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque este es 1 sobre f. Y en el caso anterior dijimos que era 1 sobre d sub i. Pero ese es partiendo que el d sub 0 es infinito. Por eso les dije, no es una fórmula. La fórmula es 1 sobre f, ¿verdad? Pero cuando tienen ese punto de infinito, 1 sobre infinito es 0 y se reduce a esa, pero la fórmula es 1 sobre f, ¿verdad? Por eso siempre la anoté. Que sería 1 sobre d sub 0 más 1 sobre d sub i. No es que siempre es 1 sobre d sub i, ¿verdad? Porque eso depende. Este se pudo reducir, ¿verdad? Por eso. Aquí teníamos la deducción, ¿verdad? Aquí está. Porque quedaba 1 sobre d sub i, pero es usando infinito, ¿verdad? Porque 1 sobre infinito tiende a 0. Por eso usamos 1 sobre d sub i, porque tenía el d sub 0 en el infinito. Si eso le va a confundir, entonces mejor siempre haga la deducción, ¿verdad? Porque mire aquí, me volvieron a poner cruzada la fórmula y tal vez era ver qué hacía, porque ahora le dan una distancia y le piden otra, o sea que ocupa las dos, ¿verdad? Pero como aquella no es fórmula, sino que fue una deducción que hallamos para cuando era infinito. Pero aquí ya ese punto no es infinito, entonces no se hace cero, hay que tomarlo en cuenta. Entonces andamos buscando ese de su i, ¿verdad? Que me establece a dónde está el objeto. Y entonces buscamos ese punto de su i. Quedaría así. Y miren que acá algo interesante, ¿verdad? Que aquí tengo 1 sobre d sub i. Ese no es lo que andamos buscando, ¿verdad? Porque a esa tendríamos que sacarle ¿qué? El inverso. Aquí, estos ejercicios son más de cuidado que de otra cosa, ¿verdad? Porque no hay que enredarnos. De su i, si yo quisiera de su i, entonces debo de sacarle el inverso, ¿verdad? Porque el de su i estaba abajo. Quedaría así. O hacen la resta y luego le sacan el inverso, como usted se sienta más cómodo y como menos se enrede, ¿verdad? Esto ahí sería los parte de ustedes. Potencia menos 1 sobre d sub 0. ¿Cuánto le da esto? Perdón, de su i, porque puse de sub 0 ahí. ¿Cuánto le da?
hagan cálculo, ¿verdad? A ¿Alguien mí tiene me la da negativo 0.21. Ahí está. Ya sería 21 centímetros, ¿verdad? O sea, comparado con el valor que les dan, 21 centímetros. Ok, nos quedamos por aquí hoy. Y continuaríamos entonces mañana haciendo esto. Pero para mañana, la que aún, bueno, ayer pudieron haber leído, ¿verdad? Pero no es lo mismo ya cuando vemos ejercicio, ya ahora ya saben a qué prestarle atención. Entonces vuelvan a leer, aunque sea el campo, pero completo, ¿verdad? Porque ahora ya todas esas cosas van a tener más sentido. Por eso usó esa fórmula, por eso está haciendo eso, ¿verdad? Entonces vuélvelo a leer para que después de estos ejercicios y lee los conceptos, entonces queda totalmente claro, ¿verdad? Entonces este ejercicio es fácil de entender, ¿verdad? Pero ocupa manejar bien la teoría. Entonces vuelvan a leer para que mañana que hagamos los ejercicios estén aún más claros estos ejemplos. Bien, entonces no sé si hay alguna consulta, comentario, pregunta. ¿No? Ok, entonces continuamos mañana. Tengan feliz tarde y por favor pónganse a leer para que esto no se les acumule. Miren que los ejercicios no son complicados, ¿verdad? Tal vez el tema que es un poquito más largo es la parte de radiactividad, ¿verdad? La parte de radiación. Entonces, pero estos no, esta es la fórmula y son bastante sencillas, ¿verdad? Entonces pónganse a leer para que no se les acumule y les quede claro y vayamos avanzando a diario y al mismo nivel, por decirlo así. ¿Ok? Bien. Feliz tarde y seguimos mañana entonces. Gracias, ingeniera.